como dije ahorita, aquellos que puedan, que tengan las fuerzas físicas para hacerlo, que tengan la salud para hacerlo. Lucas capítulo 6, versículos 37 al 45, lo que vamos a estar dando lectura esta mañana como parte de nuestro sermón. Lucas capítulo 6, versículos 37 al 45. Como saben, estamos estudiando la serie Conociendo la verdad del Evangelio de Jesucristo. Conociendo la verdad del Evangelio de Jesucristo, basada en el libro de Lucas. Pero estos sermones de esta semana pasada, esta y la próxima, estamos en la miniserie Viviendo contra Corriente. Viviendo contra Corriente. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verá con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Señor y Padre bueno, venimos delante de tu presencia en esta mañana para rogarte, Señor, que tú nos ayudes a predicar tu palabra, Señor, que sea tu palabra como espada cortante, doble filo, Señor, que discierne los corazones, que discierne los pensamientos, Señor, pero no solamente que discierne, sino que transforma las vidas para tu gloria, Señor. Yo te ruego que tú me ayudes a exponer este sermón de manera fiel a tu palabra, de manera precisa y clara, Señor, Dios mío, de manera que no haya excusa delante de ti a aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Abre los oídos espirituales para que puedan entender lo que tú quieres hablar a tu iglesia en esta hora. Por Cristo Jesús te lo pido, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? En el pasado sermón, como les estuve mencionando, estuvimos hablando o iniciamos la serie Viviendo contra Cultura, bajo el tema Amando a nuestros enemigos. Y en ese sermón concluimos que tenemos un llamado a amar a nuestros enemigos, aun cuando estos sean los que nos ocasionen daño. Esto no solo porque sea un mandato divino, sino porque nosotros mismos éramos enemigos de Dios, destinados a la condenación, mas en su gracia y misericordia Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy continuamos esta miniserie Viviendo contra Corriente, pero estaremos profundizando en el llamado que Dios nos hace a abandonar el espíritu legalista que hay en nosotros y a cómo debemos proceder a emitir un juicio según el estándar divino, o sea, no nuestro propio estándar. Tenemos dos aspectos. Número uno, el llamado a abandonar el espíritu legalista, y número dos, a cómo debemos proceder a emitir un juicio según el mandato divino. Así que le hemos puesto por tema a esta predicación: viviendo contra corriente, abandonemos el legalismo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez decir, a mí solo me juzga Dios? ¿O soy yo el único que he escuchado eso? Son muchos los que utilizan esa frase, ¿verdad? El problema es que ni siquiera tienen un entendimiento de lo que están diciendo, porque si tuvieran un mínimo entendimiento de lo que están diciendo, no lo dirían. Porque la verdad es que al fin y al cabo,
Todos nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Eso es una verdad de la cual no podemos huir. Y déjeme decirle una cosa, que no hay cosa más terrible que estar delante del trono del Dios siendo juzgado por Dios. A no ser que usted se haya amparado bajo la gracia de Jesucristo. De cualquier otro modo, yo no quiero estar ahí de frente. Y es que muchos utilizan esta frase del versículo 37, no juzgue para que no sea juzgado. Pero el propósito con el cual utilizan esta frase es para que ellos puedan vivir haciendo lo que mejor les parece. Ahora bien, tenemos que hacernos la pregunta, ¿este era el propósito que tenía Jesús en mente cuando dijo estas palabras? ¿Era esto lo que quería Jesús decirle a la gente? ¿O en qué contexto Jesús dijo esto y cuál fue su objetivo principal de esta frase? Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, en el sermón que hemos titulado, como le dije, abandonemos el legalismo. Nuestro primer punto se llama, no juzgue para que no sea juzgado. Versículos 37 y 38. Si nosotros vamos viendo en la predicación pasada, recuerden, aquellos que están estudiando cómo estudiar la Biblia, cómo leer la Biblia, sabemos que tenemos que poder entender el contexto completo para poder aplicar qué es lo que Jesús está hablando. Y venimos estudiando el capítulo 6 y Jesús venía hablando acerca de que amar a nuestros enemigos. Y ahora continúa entonces enseñando acerca de cómo debemos juzgar. ¿Cómo debemos juzgar? Así que lo que Jesús está es expandiendo cómo debe ser el estilo de vida del reino. Una vida que es contracorriente. ¿Me van entendiendo? ¿Van captando la línea, hermano? Jesús está predicando el sermón del monte, que es en la llanura. Está diciendo a la gente, ustedes quieren vivir la vida del reino, así es como se ve la vida del reino. Y esta vida del reino es contracultura, es contracorriente. Jesús comienza dando primero 2 mandamientos que son negativos, desde un aspecto negativo, y luego entonces da 2 mandamientos desde un aspecto positivo. Esos primeros 2 mandamientos que él da negativos son, ¿cuáles son? No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Estos 2 mandamientos lo que hacen es que dan una advertencia a los discípulos y todos aquellos que desean vivir un estilo de vida contracorriente. Ahora, ¿a qué tipo de juicio y condenación se refería Jesús cuando dijo estas aseveraciones? Si nosotros tomamos solamente esos 2 versículos, no podremos contestar esta pregunta por completo. Pero como les dije ahorita, si nosotros miramos el contexto literario, o sea, lo que venimos leyendo anteriormente, vamos a ser recordados que Jesús viene de hacer una invitación a sus discípulos de amar a sus enemigos y que sean misericordiosos, así como Él es misericordioso. Por lo tanto, podemos decir ciertamente que es un llamado de advertencia que está haciendo Jesús a aquellos que quieren vivir una vida contracorriente. No es simplemente un mandato en el vacío, sino una continuación de lo que Jesús ya viene enseñando. Cuando usted lee el versículo 37, parte B, la segunda parte de ese versículo 37b, y el versículo 38, Jesús añade entonces 2 mandamientos adicionales que nos van a dar un poquito de más contexto de lo que Jesús quiere enseñar. Estos están expresados de manera positiva. Él dice, no hagas esto, en la primera parte, y ahora dice, en la parte B, Jesús dice, haz esto. ¿Qué es lo que invita a hacer Jesús? Él dice, perdonen y serán perdonados, den y les será dado. Vemos ahora en contraparte que Jesús comienza hablando negativo, no juzguen, no condenen, y ahora dice, pero den y perdonen. Perdonen y den. Jesús los está invitando a perdonar con la promesa de que serán perdonados y los invita a dar generosamente y promete que recibirán más abundantemente de lo que puedan haber dado. Entonces, lo que dice el versículo 38, ese final dice, medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en su regazo, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Jesús está haciendo una ilustración. En el tiempo de antes, la gente cuando recogía muchas veces las cosas, no usaba una canasta, usaba sus propias túnicas. O sea, que hacían así, como yo me acuerdo mi abuela, ella siempre se vestía con un traje y se ponía como un delantal por encima, y encima del delantal recogía las cosas y llenaba ahí las habichuelas, si eran gandules, lo que fuera a recoger. Lo que Jesús le está diciendo, si ustedes dan generosamente, ustedes pueden preparar sus túnicas y yo se las voy a llenar al punto que voy a tener que apretar para que quepa más.
Como cuando usted le da un poquito, te pide el vecino, dame un poquito de azúcar. Y le lleva un potecito así y el vecino empieza a echar y después se la aplasta y le echa más azúcar para que tenga un ratito. Lo que Jesús está queriéndole decir a ellos es que en la medida que ellos den, van a recibir, pero mucho más abundante. Entonces, si Jesús comienza con que no juzguen, no condenen, sino que den y perdonen y den, porque con la medida que ustedes lo hagan, van a recibir. El llamado entonces no es tanto a no juzgar, sino cómo vamos a hacerlo. ¿En qué estándar nosotros vamos a utilizar para nosotros poder juzgar de una manera correcta? Jesús lo que quiere que hagan es que las personas abandonen por completo su autojusticia, o sea, el legalismo, que no es otra cosa que creerse que usted mismo se puede ganar las cosas, que usted mismo se puede ganar el cielo y que usted mismo es el estándar de justicia en vez de Jesucristo. Y de seguro allí se encontraban posiblemente algunos fariseos escuchando lo que Jesús está enseñando. Gente que se pasaban exigiendo lo que no podían dar. Condenaban a todos y por todo, mas sin embargo ellos mismos no cumplían con lo que ellos mismos le estaban exigiendo. Así que esto era un simple recordatorio que con la misma rigidez con que ellos juzgaban iban a ser juzgados por Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos a veces nos comportamos de la misma manera? Vemos gente que tiene debilidades y lo juzgamos como si nosotros fuéramos el estándar de justicia divina. A veces no lo decimos, nos lo quedamos aquí calladitos para que nadie me escuche. No, yo no juzgo, pero lo está pensando. Lo está pensando igual. Usted no tiene que decirlo para juzgar a la gente. Dios conoce su corazón. La realidad es que juzgamos igualmente. Entonces, ¿cuál es el espíritu de esa actitud sino una legalista y de autojusticia? Es por eso que Jesús les advierte, recuerden que como ustedes juzguen van a ser juzgados porque todos ustedes van a dar cuenta delante de Dios. Eso es lo que Jesús les está enseñando. Todos ustedes algún día van a estar dando cuentas delante del Señor. Entonces Jesús lo que se mueve al segundo punto es simplemente a establecer cómo entonces lo debemos hacer de una manera correcta. Eso es lo que vemos en los versículos del 39 hasta el 42. ¿Qué es lo que Jesús expone? Lo primero que tú tienes que hacer es ocuparte de tu propio pecado. Usted quiere juzgar, primero ocúpate del pecado tuyo. Por eso Jesús cambia la tónica inmediatamente y comienza a hacer preguntas retóricas. Jesucristo era un experto haciendo preguntas retóricas. Yo y Jesús nos hubiéramos llevado muy bien. Jesús le dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Acaso no se van a caer en el mismo hoyo si tratan de guiarse? Ahora, la razón por la que Jesús utiliza estas preguntas es porque quiere guiarlos a una reflexión. Lo que Jesús está tratando de comunicarle a ellos es que tienen que vivir, que ellos posiblemente están viviendo de una manera que no es agradable a Dios y entonces pretenden decirle a otro cómo deben vivirla. Por eso que decimos un ciego tratando de guiar a otro ciego. Cuando uno que no sabe quiere enseñarle a otro que menos sabe. Es exactamente eso mismo. ¿Cómo ustedes van a poder decirle a una persona cómo deben vivir si ustedes no pueden vivir como dicen que deben vivir? Una persona que ni siquiera reconoce su propia maldad, sus propias debilidades y pecados, entonces ¿cómo va a poder enseñar el camino correcto a Jesucristo? Es por eso que Jesucristo en el versículo 40 hace la declaración del maestro, que es lo que estamos hablando esta mañana. Por eso es que Jesucristo en el versículo 40 dice, ay Dios mío, hermano, voy a tener que comprarme espejuelos. Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Él viene diciendo que hay un ciego que no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el mismo boquete, y luego le dice que un discípulo no está por encima de su maestro, pero que una vez este discípulo ha sido perfeccionado, va a ser igual que su maestro. Entonces esto tiene una doble vía de interpretación, o cómo podemos verlo, ¿verdad? En dos vías. Número uno, él está recordando a aquellos que desean hacerse maestros de otros sin tener el verdadero conocimiento, que no harán de sus estudiantes mejores. O sea, si un maestro no sabe para dónde va, su discípulo tampoco va a saber.
Por eso recuerde que venimos hablando de un ciego no puede guiar a un ciego, y su estudiante no va a ser mejor que su maestro, así que si su maestro está perdido, el estudiante va a estar perdido. Por otro lado, esta misma enseñanza lo que nos quiere recordar es que si el maestro tiene un verdadero conocimiento y este conocimiento es uno bueno, entonces aquel estudiante que adquiera este conocimiento vendrá a ser perfeccionado y podrá ser como su maestro. Entonces Jesús le está diciendo, si ustedes siguen siguiendo a sus propios maestros se van a perder, pero si ustedes miran al maestro correcto, que soy yo, van a tener vida. Ellos tienen que entender que si ellos quieren ser perfeccionados, tienen que aprender del verdadero maestro. Tienen que imitar su vida, no porque ellos vayan a buscar su propia justicia, sino que vienen a buscar la justicia que es aquel que es verdaderamente justo. Ahora, Jesús quiere que ellos puedan entender cómo están ellos parados para que puedan entonces dirigir a otros. Versículos 41 y 42, por eso Jesús usa otra ilustración de la lagañita. Me gusta más la lagaña que la mota. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo. ¿Qué le dice él? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Jesús está haciéndole un llamado a que evalúen sus propias vidas. Pero esto no puede ser basado en su propia opinión, sino en las verdaderas enseñanzas del maestro, el estándar correcto. Si ellos querían vivir correctamente, tenían entonces que mirar a aquel que era el verdadero maestro, Jesucristo. Ellos tenían que abandonar el legalismo, el orgullo espiritual y la autojusticia, porque por ahí no va para ningún lado. Entonces, hay personas que se fijan en todas las faltas de todo el mundo. ¿Usted conoce gente así? Tienen un ojo crítico para todo el mundo. Pero cuando tú le preguntas, ¿y tú cómo estás en tus debilidades? ¿Algún pecado que confesar? No encuentran nada. De verdad que yo no sé. Yo trato, pero no encuentro. Se le hace muy difícil apuntar a aquellas áreas en las que Dios los está llamando a crecer, pecados que deben confesar y hábitos que quizás le impiden dar buenos frutos. Y a estas personas, ¿sabe lo que Jesús le dice? Hipócritas. La realidad es que las iglesias están llenas de hipócritas. Porque todos de alguna manera tenemos que todavía continuar creciendo y muchas veces se nos hace difícil aceptarlo, hermano. Se nos hace difícil ver nuestro propio pecado, se nos hace difícil ver nuestras propias debilidades y sobre todo se nos hace más difícil confesarlas. Es por eso que hay que vivir contra corriente, porque lo hace eso todo el mundo. Y nosotros queremos ir para el otro lado, queremos ser de los que confiesen, de los que somos vulnerables, de los que abrimos nuestro corazón y aunque nos corrijan y nos duela, al fin y al cabo va a haber consolación para nuestras vidas. Recuerden las bienaventuranzas de las que hablamos el domingo pasado, porque aquellos que son pobres de espíritu heredarán el reino. Recuerden que esto no es otro sermón, este es el mismo sermón que lo hemos dividido en tres sesiones. Las bienaventuranzas están ligadas a este sermón. Aquellos que se creen mejores que otros no son pobres de espíritu. Son los que se creen los ricos, son los que están saciados, no los de hambre y sed de justicia que hablamos la semana pasada. Esos son los hipócritas. Y sí es cierto que nosotros a veces somos acusados por el mundo como hipócritas, como dije, es verdad. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros entendemos que es verdad que nosotros hemos sido hipócritas, pero venimos en arrepentimiento y fe delante de Jesucristo, ¿sabe qué? Él nos perdona. Debemos ser sensibles entonces al llamado de atención. Cuando se nos llame la atención, mire, no se sientan mal, siéntase bien porque el Señor está siendo misericordioso con usted, está señalando qué área usted debe crecer para que produzca mejores frutos. El principio que Jesús está enseñando aquí no es el de no juzgar, sino el de abandonar todo espíritu de legalismo y recordar que somos pobres de espíritu los que verdaderamente somos bienaventurados.
Cuando nosotros entonces abandonamos el espíritu de legalismo, de que yo me creo mejor que el otro y que yo entonces me someto a la palabra del Señor, entonces yo estoy listo para poder decirle al otro, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que tú debes buscar mejorar en esta área porque he visto esto. Pero ¿sabes qué? Yo creo y confío que el Señor también te puede dar restauración como lo hizo conmigo. Esa es la manera en la que debemos acercarnos a trabajar cuando tenemos que ver y evaluar la vida de otro hermano. Y por eso Jesús termina los versículos 43 al 45 diciéndole, porque nadie puede dar lo que no tiene. Que es el tercer punto. Nadie puede dar lo que no tiene. Jesús ata el no ser hipócrita a la analogía de un buen árbol y un mal árbol. ¿Y cómo estos puntos conectan entre sí? Porque es imposible que una persona que ha sido o que no ha sido regenerada, o sea, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha conocido a Cristo, que pueda dar buen fruto. Una persona que no ha sido regenerada por Dios, entonces no va a poder evaluar su propio pecado porque no se ve el pecado que tiene. Y por lo tanto, lo que da no es bueno. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es que Jesús utiliza esa aplicación, esa parábola o esa ilustración del buen fruto o del mal fruto, del buen árbol y del mal árbol. Por versículo 44 dice, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquella persona que solamente se pasa la vida juzgando a otra, muy posiblemente está cojeando de eso mismo que se pasa juzgando. Y tristemente hay ejemplos de los cuales no voy a mencionar, de personas que desde púlpito eran muy vocales en acusar y acusar y acusar y acusar sobre un pecado específico, y finalmente salió a la luz que ese era el pecado del cual ellos cojeaban. Y eso es triste. Es triste. Porque esa persona, en vez de confiar en la gracia restauradora de Jesucristo, se volvió un legalista de los demás y terminó siendo juzgado en la misma medida en que juzgaba. No estamos hablando que esa persona no pueda recibir restauración, estamos hablando que simplemente salió a relucir el verdadero fruto de su carácter. Es por eso que nosotros debemos evaluarnos a nosotros mismos, dónde estamos parados con relación a nuestro fruto. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Es por eso que necesitamos, primeramente, nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, y el nuevo nacimiento no es otra cosa que venir delante del Señor Jesucristo y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo soy un pecador, estos son mis pecados, estas son mis debilidades, pero yo creo que en la cruz del Calvario tú moriste por mí para traerme salvación. Y pedirle al Espíritu Santo, transfórmame, dame la vida que tú quieres para mí. Cuando entonces nosotros podemos vivir en esa confianza en Jesucristo, es que entonces vamos a estar capacitados para poder ayudar a otros. El buen fruto que da aquel que entiende que ha sido salvo por gracia es que cuando va delante de otro que es pecador igual que él, se acerca en misericordia. Recuerde que hablamos la semana pasada que tenemos que amar a nuestros enemigos y ser misericordiosos como nuestro Padre lo es con nosotros. Nosotros somos misericordiosos con aquellos que están perdidos porque entendemos que nosotros también estábamos perdidos. Y que la única razón por la que hoy podemos decir yo soy salvo es porque Jesucristo en su gracia me alcanzó. No porque yo tenía algo bueno en mí, no era algo que yo pude hacer para que Él me salvara, sino que en su divina gracia Él dijo, Carlos, tú eres mío. Eso es lo que nos debe mover a vivir en humildad y en gratitud delante del Señor. No en legalismo y autojusticia, sino en gratitud y humildad delante del Señor Jesucristo. Es por eso que en nuestra boca lo que debe haber siempre es una palabra de gracia y no de condenación.
Con esto yo no quiero decir que no vamos a señalar el pecado. Sí, lo vamos a señalar, pero lo vamos a señalar con gracia. ¿Qué es lo que nos habla Romanos capítulo 2, versículo 1 acerca de nuestra condición espiritual? Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Eso es hablando exactamente, Pablo, del espíritu que tenían estas personas de los cuales Jesús le estaba hablando. Un espíritu legalista. Romanos 3, 10, 12, Pablo le recuerda a todos aquellos que están escuchando que dicen la palabra, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos nosotros estábamos metidos en el mismo barquito de perdición. La única diferencia es que Cristo nos alcanzó. Cuando Jesús vino a la tierra, todos estaban perdidos. Todos. No había nadie, no ha habido nadie y no habrá nadie capaz de acercarse a Dios de una manera apropiada. No hay quien haga bien, no hay nadie que pueda en su propia justicia poder obtener salvación. Solo Jesucristo fue el único capaz de cumplir a la perfección toda la ley de Dios, tanto la moral, la ética y la de adoración. Entonces, cuando nosotros vemos eso, decimos, wow, pues si todo el mundo es injusto y yo soy un pecador y pues, me chavé. No. Ahí es que entra la buena noticia del Evangelio. Romanos 3, versículos 21 y 27. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por los profetas y por la ley. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es el de la fe de Jesús. ¿Para qué? Como dice al final ahí, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la de la fe. ¿Que es en quién? En Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que entonces nosotros podemos ser considerados justo. La justicia nuestra no es nuestra, sino es una justicia imputada por aquel que es el único justo, Jesucristo. Y por lo tanto, como Jesucristo es el único justo, entonces cuando yo evalúo lo hago basado en el carácter de Dios, en el estándar que Él da y como Él me pide que lo haga. Y si fue el misericordioso conmigo, entonces yo tengo que ser misericordioso con los demás. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como creyentes cuando nos encontramos con hermanos en la fe que están pecando? Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, aun si hay alguien sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti primero, no sea que tú también seas tentado. Pablo le tuvo que escribir a los Gálatas porque los Gálatas se habían puesto legalistas. Se le había olvidado el sermón del monte. Se le había olvidado que Jesús le había dicho que en la medida que ellos se pongan a juzgar a otros, van a ser juzgados. Por lo tanto, nuestro llamado es a que cuando nosotros miremos nuestra propia falta, veamos dónde estamos parados, confesamos nuestro pecado, descansamos en la justicia que Cristo nos ha imputado por medio de su perfección y santidad, entonces nos acercamos a un espíritu de mansedumbre diciéndole a los otros, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarte a crecer en el espíritu. No porque hay algo bueno en mí que yo pueda darle, es porque por medio de la palabra que nos recuerda que en Cristo tenemos justicia. Que por medio de Cristo somos justificados, por medio de la fe, y por medio de Cristo somos restaurados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia de manera práctica para vivir y amoldarnos al espíritu que Dios quiere que vivamos? Un espíritu que es del reino,
Una vida del reino, una que es contracorriente y por lo tanto no es legalista. Número 1. Seamos misericordiosos en la manera en que nos acercamos a aquellos que luchan con su pecado. Hay gente que lucha con el pecado y usted está incluido entre ellos. Yo estoy incluido entre ellos. Seamos misericordiosos. Número 2. Recordemos que en la medida en que nosotros nos acerquemos a juzgar a otros, nos van a juzgar a nosotros. Y no va a ser otra persona que nos va a juzgar, va a ser Dios mismo. A Dios es que vamos a dar cuenta. Y eso nos debe llenar de mucho temor y temblor. La gente que usa esa frasecita para excusarse, déjeme decirle que lo que están llamando es al único justo para que lo juzgue. ¿Qué usted imagina? Al que el único que tiene el poder y la potestad para juzgar, y lo va a hacer. Número 3. Antes de sentarnos a confrontar a alguien acerca de su pecado, recuerda evaluar tu propia vida, confesar tus propios pecados, buscar crecer, pedir sabiduría para que Dios te ayude primeramente a ti. ¿Podemos resumirlo? Evalúate a ti mismo. Número 4, como a modo de advertencia, cuídate de no ser un hipócrita. Que no sea que te la pases señalando a los demás sin ver tus propias faltas. Y tengas una lagaña que te llegue hasta el ojo. Perdón, hasta la nariz. Porque en el ojo siempre está. Ay, Señor. Nadie puede dar aquello que no tiene. Asegúrate de que está cimentado en la verdad de Cristo. Porque por sus frutos vamos a ser conocidos. No sea que tú pienses que eres, pero no lo eres. Y eso sí que es triste. Asegúrate que tu fe está cimentada en Cristo y no en tu propia justicia. Porque déjeme decirle algo, va a llegar el día en que Cristo venga y va a haber gente que se va a parar delante del Señor y va a decir, Señor, Señor, en tu nombre. Y le va a decir como, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Significa que aún con estas predicaciones que yo estamos llevando, o sea que yo estoy hablando de mí hoy, que estoy predicando esto aquí, y otros pastores predicarán en sus iglesias, va a haber gente que va a escuchar el mensaje y se va a creer que está parado bien parado y está mal parado. Escucha bien. Asegúrate que tu fe esté cimentada en Cristo y no en nada más. Y si todavía tu fe no está en Cristo, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para venir en Cristo en arrepentimiento y fe. Próximo. Abandonemos el legalismo. Vivamos contracorriente, teniendo gracia para con aquellos que están necesitando el perdón que ya Cristo te otorgó a ti. Cuando nosotros recordemos diariamente que cuando yo me acerco a confrontar a alguien por su pecado, ya Cristo me perdonó a mí primero. Y lo hizo de una manera misericordiosa. Por lo tanto, yo me acerco en misericordia. Cristo me perdonó, por lo tanto, yo también puedo perdonar. Si Cristo me perdonó, yo también puedo perdonar. ¿Cuántas veces? Como le dijo al otro, 70 veces 7. O sea, hasta que yo venga. Y aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Cristo, nuestro deber es predicarle el Evangelio y permitir que la palabra y el Espíritu Santo hagan su obra. No trate de cambiar a la gente, mi amado hermano. No trate de cambiar a la gente. Eso es un trabajo difícil y eso por eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio y dejárselo al Señor. Usted predique la palabra, ore por él y se va. No trate de cambiar a la gente, mis amados. Nadie viene a Cristo porque usted fue insistente, acosador y le cogió la llaga y se la exprimió. No. Todo el que viene a Cristo viene porque Cristo cambió su corazón, puso fe en Él para que cuando mirara a Cristo dijera, solo en Él tengo salvación. El trabajo duro es de Cristo, cambiar los corazones. El de nosotros es el fácil, predicar el Evangelio. Confíe en el Señor que si Cristo lo salvó, usted puede salvar a cualquiera. Si me salvó a mí, salva a cualquiera. Eso fue lo que dijo Pablo. Yo soy el pecador de todos.
Y Cristo lo alcanzó. A mí también. Y quiero terminar con una ilustración que leí, me pareció muy curiosa y creo que puede ayudarnos a recordar esta enseñanza. Había un joven una vez que iba con su padre por un camino pedregoso, transitando. Y de repente había una curva y el papá le dijo, vamos a detenernos aquí un momento. Y el papá le dice a su hijo, guarda silencio, vamos a hacer silencio, vamos a escuchar. Y se quedaron los dos callados, completamente en silencio. Y el padre le preguntó al hijo, ¿qué escuchas? Además de los pajaritos que puedan volar. Y el hijo se quedó así, bien concentrado. Yo escucho como una cajeta que viene de camino. Y el papá le dice, sí, así mismo es. Ahí viene una cajeta vacía. Y el hijo dice, pero ¿cómo que una carreta vacía? Porque obviamente yo puedo distinguir el sonido de una carreta, pero ¿cómo tú sabes que esa carreta está vacía, papá? Muy fácil, hijo. Porque cuando la carreta va vacía, hace más ruido. Y mientras más vacío, más ruidosa. Porque obviamente según que va pasando por el pedregal, la cajeta va aquí, brincando, pam, 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 porque no tiene peso. Así que el hijo escuchó aquella historia y se quedó con esa lección del padre en su mente. Pasado el tiempo, cada vez que él se encontraba con una persona que lo único que hacía era hablar de lo mucho que sabía, de lo mucho que hacía, de lo bueno que era, decía, esta es una cajeta vacía. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado que no andemos como cajetas vacías por ahí. Asegurémonos de abandonar el legalismo. Permitamos que seamos llenos del Espíritu Santo. Descansemos en la obra salvadora de Jesucristo y con la misma gracia que Él nos ha mirado, miremos a otros. ¿Cuál es el llamado para esta mañana entonces, amados? Muy sencillo. Si aquí en medio de nosotros hay alguien que todavía no ha dado el paso de fe, que todavía no ha reconocido como a Cristo, como su Salvador, porque ha pensado que nunca alcanzará la justicia adecuada para ganar la salvación, déjame decirte una buena noticia y una mala. La mala noticia es que nunca lo vas a alcanzar. Nunca vas a alcanzar con tus propias obras esa justicia que la gente a veces puede exigirnos. Pero la buena noticia es que Cristo ya la alcanzó por ti. Lo único que tienes que hacer es descansar en Jesucristo, declarar tu pecado, arrepentirte de ello y confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Él te va a perdonar y Él se va a encargar de cambiar tus deseos de pecado por un deseo de vivir para su gloria. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Venir a Cristo. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que somos incapaces de vivir a tu justicia divina. Somos incapaces de cumplir con todo lo que tú nos exiges, pero por medio de Jesucristo hoy, por medio de su gracia y misericordia, podemos ser llamados justos hijos de Dios. Señor, ayúdanos a entender esa verdad, Señor. Y ayúdanos a vivir conforme a ella, Señor. Que podamos nosotros, Señor, tratar a otros como tú nos has tratado a nosotros, Señor. Ser misericordiosos como tú has sido misericordioso con nosotros. Perdonar como tú nos has perdonado, Señor. Y que cuando llegue el momento de poder confrontar a otros con su pecado, Señor, que podamos hacerlo reconociendo que tú has sido misericordioso con nosotros. Que lo hagamos de esa misma manera, Señor. Sabiendo que cuando nosotros nos movemos a misericordia, recibiremos también mucho más misericordia. Que cuando perdonamos, tú nos has de perdonar mucho más, Señor. Ayúdanos como iglesia a vivir contracorriente. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo ruego, Señor nuestro. Amén.